¿Sabías que Thanos ni siquiera entra en el top 10 de los personajes más rotos de Marvel? Hay un bebé que crea universos, un hombre que pudo matar a la propia muerte, y un ser tan poderoso que todo el universo de Marvel existe únicamente porque él lo permite. Estos son los 10 personajes más rotos de todo Marvel. Número 10. Wanda Maximoff. Empecemos con algo que suena imposible dicho en voz alta. Sostuvo a Thanos con una sola mano, mientras con la otra hacía pedazos una gema del infinito. Y ni siquiera es lo más aterrador que ha hecho. El Darkhold la describe como una profecía viviente, un ser de creación espontánea. Traducido a algo más simple, puede jugar a ser Dios cuando quiera, y lo demuestra cada vez que se le rompe algo por dentro. Doctor Strange necesita años de estudio, libros antiguos y gestos precisos con las manos para lanzar un solo hechizo bien ejecutado. Wanda solo necesita una crisis emocional. Le bastó una para convertir un pueblo entero en el escenario de una sitcom de televisión, arrastrando a cada habitante de Westview a vivir dentro de esa realidad fabricada, con gente y objetos que 5 minutos antes no existían. Se fabricó una familia completa desde cero, incluidos 2 hijos, y recuerdos que jamás había tenido, y eso fue solo la versión doméstica de su poder. En combate, su historial es de otro nivel. Casi mata a Thanos ella sola en Endgame, el mismo Thanos que había peleado 1 contra 3 contra Iron Man, Thor y Capitán América con Mjolnir en la mano. Tomó Kamar-Taj, la fortaleza mística mejor protegida de la Tierra, y ganó sin mostrar ningún esfuerzo. Derrotó a los Illuminati de un universo entero, un grupo de versiones alternativas de algunos de los héroes más poderosos del multiverso, y cuando finalmente entendió en qué se había convertido, colapsó el monte Gundagore sobre sí misma sola. Pero eso no es nada comparado con lo que hizo en los cómics. Tras perder el control de la magia del caos durante House of M, Wanda pronunció solo 3 palabras: No more mutants. Con esa simple frase reescribió la realidad y eliminó los poderes de más del 90% de todos los mutantes del planeta de forma instantánea. Y la forma en la que mata también dice mucho sobre su poder. Le rompió el cuello a Charles Xavier con un gesto y le selló la boca a Black Bolt específicamente para que su propio grito explotara dentro de su cabeza sin ningún sitio a donde ir. Puntos extra solo por su creatividad. Pero para entender mejor el nivel al que juega Wanda, hay un dato que lo resume todo: su magia del caos emite radiación CMBR, la misma energía que quedó flotando por el universo justo después del Big Bang. Es decir, su poder ya empieza a acercarse al terreno donde operan las grandes fuerzas cósmicas de Marvel, que veremos más adelante en este ranking. Número 9. Infinity Ultron. Este tipo mordió una galaxia entera como si fuera una hamburguesa, y no está ni entre sus 3 mejores momentos. Todos sabemos que, si Ultron hubiera ganado en la era de Ultron, los Vengadores y la Tierra habrían desaparecido. Pero What If lleva esa idea a un nivel completamente distinto. ¿Qué pasa si Ultron no solo hubiera ganado en la era de Ultron, sino que además hubiera conseguido las 6 gemas del infinito? La respuesta es un evento de extinción a escala multiversal, y empieza de una forma que nadie esperaba. En el instante en que obtuvo las gemas, en lugar de simplemente repetir el chasquido de Thanos, notó que el vigilante lo estaba observando desde fuera de la realidad y rompió la cuarta pared del multiverso para ir personalmente a buscarlo. Se volvió tan poderoso que ganó conciencia del propio espacio entre universos, algo que ningún otro villano del UCM había logrado. La pelea con el vigilante atravesó realidades enteras, con Ultron desgarrando literalmente el tejido de la existencia con cada golpe. Después de eso, todo empeoró todavía más. Destruyó Asgard por completo, aniquiló planetas y galaxias enteras, fabricó un ejército de Ultron bots usando la gema de la realidad como materia prima, y de paso partió a Thanos por la mitad sin esfuerzo alguno. Lo más irónico es cómo terminó. Nadie más fuerte lo derrotó, porque en ese momento de la historia no existía nadie más fuerte. Lo derrotó un virus informático. Hubo que meter la conciencia de Arnim Zola dentro de su armadura para destruirlo desde adentro, la única forma en que alguien podía ganarle sin poder vencerlo de verdad. Y si esto ya te ha parecido una locura, deja un buen like. Y suscríbete, porque todavía no hemos llegado ni de cerca a los personajes que están en la cima absoluta de Marvel. Número 8. Fuerza Fénix. Se comió una estrella entera, y la explosión que provocó al hacerlo borró de la existencia a un planeta habitado, con miles de millones de vidas incluidas. Estamos en la saga de la Fénix Oscura, una de las historias más queridas de todo el cómic de superhéroes. Jean Grey pierde el control de la Fuerza Fénix, una entidad que los propios cómics describen como anterior a la oscuridad y anterior al universo mismo. Es, literalmente, el núcleo de toda la energía psiónica que ha existido, existe y existirá en cualquier realidad del multiverso.
Su forma física le impone un límite que la entidad no tiene, así que cuando necesita más energía, la busca donde sea. Viajó hasta una galaxia lejana y consumió por completo la estrella Dibari. La supernova resultante mató a miles de millones de seres inocentes en el planeta que orbitaba esa estrella. No fue un accidente, fue simplemente su forma de alimentarse. Ese único acto bastó para poner de acuerdo a 3 imperios galácticos que normalmente no coinciden en nada: el Imperio Shi'ar, los Kree y los Skrulls. Los 3 llegaron a la misma conclusión: la Fénix Oscura tenía que morir antes de repetirlo, y los X-Men, el equipo completo, apenas sobrevivieron a su primer enfrentamiento directo con ella, incluso enfrentando una versión que todavía compartía algo de conciencia con Jean. Pero lo verdaderamente inquietante es que ese poder nunca fue de Jean en propiedad. La Fénix ha elegido otros anfitriones con el tiempo, y algunos terminaron siendo más poderosos que la propia Jean en su mejor momento. No es un poder que se gane con entrenamiento, es una entidad consciente que elige por su cuenta a quién quiere habitar cada cierto tiempo, pero comparado con lo que viene ahora, sin embargo, la Fénix apenas roza la superficie de lo que Marvel considera realmente poderoso. Número 7. Franklin Richards. Un bebé fabricó un universo entero, con historia, sociedad y recuerdos falsos incluidos, sin saber siquiera que lo estaba haciendo. Eso pasó durante Onslaught, en 1996. Onslaught nació de fusionar las partes más oscuras de las mentes del Profesor X y Magneto en una sola entidad, combinando al telépata más fuerte del mundo con el amo absoluto del magnetismo. El resultado puso a los X-Men, los Vengadores y los Cuatro Fantásticos al borde de la aniquilación total, hasta el punto de que el mundo entero llegó a creer que Capitán América, Iron Man y todos los Cuatro Fantásticos habían muerto. Franklin era, en ese momento, solo un niño aterrado por perder a su familia, y sin controlarlo conscientemente, creó una contratierra completamente funcional para esconderlos: sociedad operativa, historia falsa, recuerdos alterados para todos los que vivían dentro. No fue un vacío improvisado, fue una realidad entera, tan convincente que los héroes escondidos ahí simplemente despertaron y siguieron con sus vidas, sin saber que un niño roto por el dolor había fabricado el mundo entero donde vivían. El evento fue tan grande a nivel cósmico que obligó a intervenir en persona a Ashima la Oyente, una celestial. Esa fue solo la versión niño. La versión adulta aparece en la etapa de Fantastic Four de Jonathan Hickman, número 604, donde viaja atrás en el tiempo para enfrentarse a 3 celestiales enloquecidos a la vez, dioses espaciales que normalmente necesitan plantillas enteras de héroes solo para ser frenados, no derrotados. Franklin no los contiene, atrapa una explosión cósmica con las manos desnudas y hace añicos la armadura de uno de ellos. En esa misma batalla, Galactus muere. Franklin lo resucita y con una sola frase invierte por completo la cadena alimenticia cósmica, convirtiendo al devorador de mundos en su propio heraldo. Podríamos dedicarle un vídeo entero solo a sus hazañas, pero hay que llegar a Secret Wars de 2015, cuando el universo Marvel entero fue destruido. La solución de Reed Richards fue sentar a su hijo a imaginar universos nuevos hasta que existieran uno tras otro, usando fragmentos del poder del hombre molécula. Franklin es menos un superhumano y más un botón de reinicio con patas. Y si después del tráiler de Avengers, Doomsday, te preguntabas por qué Doctor Doom está tan obsesionado con Franklin Richards, ahora ya sabes la respuesta. Número 6. Dios Emperador Doom. Y hablando de Doom, hubo una época en la que consiguió un poder comparable al de Franklin Richards. Durante un breve periodo de tiempo, dejó de ser simplemente Doctor Doom para convertirse en un dios. Y cuando Thanos se atrevió a llamarlo un dios débil y un impostor, la respuesta fue tan simple como brutal: le arrancó la columna vertebral con las manos y lo mató en el acto. Esa escena ocurre en Secret Wars número 8, durante el asalto final de Thanos y su horda de la aniquilación contra la ciudadela de Doom. Thanos llegó sin el guantelete, confiado en que su reputación bastaría para intimidar a lo que él veía como un simple rey humano con delirios de grandeza. Se equivocó de la peor forma posible, y la brutalidad de esa muerte es probablemente la razón por la que Disney la usó como material promocional antes del estreno de Avengers, Doomsday. Para entender de dónde salió ese nivel de poder, hay que retroceder hasta Secret Wars de 2015, cuando los Beyonders decidieron acabar con el multiverso entero. Doctor Doom hizo lo que ningún otro personaje de esta lista se atrevió: les robó el poder directamente, con la ayuda del hombre molécula, un ser todavía más poderoso que el propio Doom, y del que hablaremos a continuación. Se volvió casi omnipotente.
y reconstruyó los restos del multiverso destruido en un solo planeta llamado Battleworld, comprimiendo lo que quedaba de la realidad entera en un solo lugar. Gobernó durante 8 años, reescribiendo los recuerdos de todos los habitantes de Battleworld hasta que nadie recordaba nada de antes. Doctor Strange fue su sheriff personal, uno de los pocos que sabía cómo era el mundo antes de su reinado. Reemplazó a Reed Richards casándose con Susan Storm y se convirtió en padre de Franklin y Valeria, los hijos biológicos de su mayor enemigo. Ni siquiera con poder casi absoluto le bastó con el multiverso entero. También quiso quedarse con la familia de Reed, simplemente porque podía. Un ejército completo de variantes de Thor. El cuerpo de Thor actuaba como su policía personal repartida por todo Battleworld, y en una línea temporal alternativa donde nunca perdió el poder robado del Beyonder, borró a todos los héroes de la Tierra sin esfuerzo, rescató a su propia madre del infierno y ganó una guerra de 400 años contra los Celestiales, seres tan antiguos como el propio multiverso. Después de conocer esta versión de Doom, queda mucho más claro por qué será la mayor amenaza de Avengers Doomsday. No estamos hablando solo de un genio o un hechicero cósmico, sino de alguien que ya llegó a convertirse en el dios del multiverso en los cómics. Número 5. Hombre Molécula. ¿Recuerdas que hace un momento dije que incluso Dios Emperador Doom necesitó robar el poder de un solo hombre para convertirse en un dios? Pues ese hombre era Owen Reese, más conocido como el Hombre Molécula. Con un solo movimiento de mano, deshizo el escudo de Vibranium del Capitán América, el Mjolnir encantado de Thor, la armadura de Iron Man y la tabla cósmica del surfeador plateado al mismo tiempo. Después los reconstruyó, solo para demostrar que podía. Owen Reese tiene control absoluto sobre cada molécula de la existencia, y ese nombre tan literal se le queda corto. Considerado amenaza de nivel Vengadores, en Avengers número 215 se enfrenta a Capitán América, Thor, Iron Man y Silver Surfer sin lanzar un solo golpe, desarmándolos a nivel molecular como si fueran bloques de construcción, cuando puedes deshacer sin esfuerzo los metales más resistentes y los artefactos mágicos más poderosos del universo con un simple pensamiento. Pelear cuerpo a cuerpo deja de tener sentido, y eso fue apenas una hazaña estándar. Durante la etapa de Dark Avengers se enfrentó a Sentry, la versión inestable de Superman en Marvel, capaz de partir dioses por la mitad. Owen no lo golpeó. Reorganizó las moléculas de su cuerpo hasta convertirlo en un charco de líquido sobre el suelo, mientras Sentry suplicaba que se detuviera, pero su verdadero nivel de poder se revela en Secret Wars de 2015. Ahí se descubre que los Beyonders crearon una versión de Owen Reese en cada universo del multiverso, no como regalo, sino como bomba. Un detonador multiversal viviente. Querían saber qué pasaría si destruían todo el multiverso a la vez, y su método era matar simultáneamente a todos los hombres molécula, porque si Owen muere, su universo muere con él. Cuando la versión principal descubrió esto, se alió con Doctor Doom, viajando por el multiverso para asesinar sistemáticamente a sus propias versiones alternativas antes de tiempo, destruyendo universos deliberadamente para desincronizar la explosión de los Beyonders. Al final, se convirtió en la batería que alimentó al dios emperador Doom que acabamos de ver, dándole el poder bruto para acabar él solo con los Beyonders y sostener los restos del multiverso. Número 4. Eternidad. Hasta ahora todos los personajes de esta lista tenían algo en común. Por inmenso que fuera su poder, seguían siendo individuos dentro del universo. Pero este puesto rompe esa regla, porque Eternidad no es simplemente un ser muy poderoso, es la personificación del propio universo. En los cómics está solo 2 escalones por debajo de The One Above All, con los Beyonders y el Tribunal Viviente como únicos seres por encima. Ni siquiera conceptos como la muerte, el odio, el amor o el orden están por encima de Eternidad. Y los Celestiales o Galactus ni siquiera se acercan a su nivel. Una de sus habilidades más sencillas es devolver a alguien a la vida, algo tan trivial para un ser así como espantar una mosca. Por desgracia, el UCM nunca reveló en pantalla de lo que realmente es capaz cuando actúa con intención, pero sí sabemos que su poder no funciona como el del resto de personajes de esta lista. Eternidad no gana peleas lanzando rayos o energía cósmica. Simplemente existe a un nivel en el que cualquier acción que haga altera los propios cimientos de la realidad, y ahora que ya fue introducido en el UCM, podría ser la señal de que Marvel finalmente empieza a adentrarse en los niveles más altos de su propio cosmos. Número 3. Beyonder. Mató a la muerte con una copa de vino. A la muerte, la misma entidad de la que Thanos lleva obsesionado toda su existencia. Si crees que el hombre molécula está roto, conoce al ególatra cósmico que le dio sus poderes en primer lugar. Hablamos del Beyonder anterior al retcon de la Secret Wars original de los 80, un nivel de poder tan absurdo que Marvel llevó décadas intentando rebajarlo.
porque era imposible escribir historias a su alrededor. Para entender el nivel de poder en el que opera, los cómics explican su escala de poder de una forma muy sencilla. Imagina que todo el multiverso Marvel es una sola gota de agua. Pues bien, el Beyonder es todo el océano que existe fuera de esa gota. En el primer Secret Wars de 1984, organizó un todos contra todos entre los héroes de la Tierra simplemente porque quiso. Para construir el escenario, eliminó una galaxia entera y arrancó fragmentos de cientos de planetas para fabricar Battleworld. Partió a Hulk por la mitad cumpliendo una promesa. Le ofreció a Tony Stark la inmortalidad como quien ofrece una cerveza fría. Pero sus hazañas más extremas llegan en Secret Wars 2, cuando adopta forma humana solo para experimentar la vida, tratando la física como simples sugerencias. Decidió que la mortalidad era deprimente, así que invocó a la muerte y la eliminó con una copa de vino cargada de una cantidad absurda de su propio poder. El resultado, nada en el universo podía morir. Tuvo que ser convencido por el hombre molécula de traerla de vuelta, porque la realidad entera empezaba a desmoronarse sin ella. Un ejército de dioses cósmicos, incluidos Mephisto, Eternidad, y los celestiales se unieron una vez para atacarlo con todo. Se quedó ahí, indiferente, quitándoselos de encima como si no fueran nada. Su superpoder es, literalmente, hacer lo que le da la gana cuando le apetece. Número 2. El Tribunal Viviente. Con un chasquido de dedos, inutilizó las 6 gemas del infinito para siempre. Solo tuvo que declarar una nueva ley. Usadas juntas, dejan de funcionar. Está entre los 2 seres más poderosos de todo Marvel. Solo hay un ser por encima de él, The One Above All, del que hablaremos ahora. El Tribunal Viviente es el juez supremo del cosmos, un ser dorado de 3 rostros cuyo único propósito es mantener el equilibrio del multiverso. Su aparición en cualquier historia significa que las leyes fundamentales de la realidad están en riesgo real. En Infinity Gauntlet, cuando Adam Warlock se quedó con las 6 gemas y los demás dioses cósmicos entraron en pánico. El tribunal no luchó contra nadie, chasqueó los dedos e impuso una ley nueva ahí mismo, y los 6 artefactos más poderosos del universo quedaron inutilizados sin más. Contra el villano Protégé, capaz de copiar los poderes de cualquier entidad cósmica que veía, incluido el propio tribunal, la respuesta fue igual de directa. Se manifestó simultáneamente en todas las líneas temporales y realidades para rodearlo, declaró su existencia una imperfección cósmica y lo borró encerrándolo en un reloj de arena eterno. No lucha contra sus enemigos, directamente los elimina de la línea temporal. Sus 3 rostros representan equidad, venganza y necesidad, y no puede actuar salvo que los 3 coincidan en el mismo veredicto. Pero cuando coinciden, su decisión es absoluta, con autoridad para anular a cualquiera que considere desequilibrado, sea Galactus o la propia Eternidad. Toda la jerarquía cósmica le responde. Número 1. The One Above All, el que está por encima de todos. Después de recorrer todo el multiverso Marvel, destruir galaxias, crear universos y conocer entidades capaces de alterar la propia realidad, llegamos al único personaje que está por encima de absolutamente todos. Porque The One Above All no gobierna el multiverso. Es literalmente el dios del multiverso Marvel, la razón por la que cada universo, cada línea temporal y cada personaje de esta lista existe en primer lugar. Y lo más curioso de todo es que después de ver dioses gigantes, entidades cósmicas y seres capaces de destruir la realidad con un pensamiento, uno esperaría encontrarse con una figura todavía más espectacular. Pero no, The One Above All es simplemente un anciano. En Fantastic Four número 511, cuando los 4 fantásticos viajan al centro de toda la creación, buscando el alma de Ben Grimm, no encuentran ningún trono dorado, ni ningún monstruo. Encuentran a un anciano con el aspecto de Jack Kirby, uno de los creadores reales de Marvel, que contesta el teléfono a su editor en mitad de la conversación. No está ahí para pelear, está ahí para dibujarlos. El propio Tribunal Viviente, capaz de apagar el guantelete del infinito de un chasquido, lo trata con un respeto casi aterrado, admitiendo que él mismo no es más que un sirviente de un poder superior, y que sus juicios dependen de la aprobación final de ese único ser. Pero el momento que más gente recuerda de él no tiene que ver con su poder, sino con su bondad. Durante la etapa de Sensational Spider-Man, conocida como Back in Black, en el peor momento de la vida de Peter Parker, se le aparece como un hombre sin hogar y le muestra todas las vidas que ha salvado, recordándole lo importante que es.
Nunca lo verás resistiendo una explosión cósmica, ni borrando amenazas con un parpadeo, simplemente sostiene el lápiz. Y todas las historias de Marvel, incluidas las 10 de este vídeo, existen porque él lo permite. Desde Wanda hasta el Tribunal Viviente, hemos visto personajes capaces de alterar la realidad, destruir universos y juzgar el multiverso entero. Pero al final descubrimos que todo ese poder depende, literalmente, de un anciano y de un simple lápiz. ¿Cuál de estos 10 personajes te parece el más roto de todos? Te leo en los comentarios, y si no quieres perderte los próximos vídeos, déjate un buen like y activa la campanita.